Hola hermanos, hermanas, todas las personas que me escuchan. Bueno, volviendo al tema que tenemos, que siento que el Señor me ha confirmado en mi corazón para compartirlas con ustedes, ahora que pues estamos también en la cuarentena, ¿no? Estamos hablando en Mateo 4:4 que el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el enemigo. Y cuando pasan 40 días, 40 noches, tuvo hambre y el enemigo, el diablo, se apareció y le dice que si tiene hambre, que convierta las piedras en pan. Y el Señor le dice, escrito está, no más de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Vamos a reflexionar un poquito sobre las cuestiones del pan, ¿no? Porque hablamos ya de otras cosas parecidas, pero todo llega a la misma conclusión, pero en diferente manera. ¿Por qué usa la Biblia las cuestiones del pan? ¿Verdad? Pues, ¿cuál es el vocabulario que nosotros conocemos como humanos? Que nosotros hacemos todo por la comida, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos trabajar, sí, lo primero que se nos viene a la mente es llevar el pan para nuestras familias, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro papá, nuestra mamá. Y cuando no se encuentra el trabajo para llevar el pan para la casa, hay una gran tristeza, una gran frustración en mucha gente en el mundo. Que mucha gente, pues no hay trabajo, no hay ni qué traer para la casa y entonces comienzan a pensar salir de allí, como muchos de nosotros que salimos de los lugares natales que nacimos, ¿no? No todos, pero un sinfín de la gente que emigrea, ¿no? Todo porque no tiene suficiente comida para dar a la familia, o su papá, o su mamá, o familiares, cómo ayudarles específicamente con la comida. Todos los latinos tenemos, si hay comida, pues ya está bien, ¿no? Entonces, Dios pone este ejemplo para nuestras vidas, la importancia del pan, la importancia de la comida. Entonces, volviendo a lo nuestro, que es el primer ataque del enemigo para nosotros debilitarnos o no seguir creyendo en Dios porque nos falta esto o lo otro. Bien, volviendo al concepto de al migrar, echarle todas las ganas, viniendo de lejos, caminando, pagando, o sea, se hace hasta lo imposible para llegar a un lugar donde se puede trabajar para levantar para la comida. Entonces el Señor sabía que el hambre es real, no es que el hambre no era, dice tuvo hambre. Entonces, a través de esa manera de verse, de esa manera que se ve, Dios habla, ¿sí? Entonces, les quiero compartir una escritura en qué manera escrito está. La palabra escrito está, se puede ver en la Biblia, ¿verdad? Entonces voy a leerles en Juan capítulo 6, versículo 45. Dice otra vez, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, enseñado, ¿qué está hablando? Cuando nosotros, primeramente entra por lo natural, la enseñanza entra a través de los ojos o a través de los oídos. Y eso es bien importante, ¿no? Porque es algo que tal vez muchos de nosotros no entendíamos eso. Tal vez, otra vez, posiblemente haya sido religión o sea la iglesia, pero normalmente pues no teníamos mucho interés
en la palabra de Dios. Y puede ser que todavía hasta el momento ahorita hay mucha gente que no está interesada. Pero está interesada, pero no con ese fervor, no con ese deseo, no de como dice la escritura, que la gente tuvo hambre también y que Dios les dice, denles de comer. Otra vez, tenían hambre, pero tenían hambre de la palabra, hambre de la palabra. Entonces, la palabra viene, es la sabiduría de Dios. La palabra viene es la sabiduría de Dios. El entendimiento de Dios. El que abre tus ojos para que tú puedas tener esa relación con Dios y tengas esa paz en medio de tribulaciones. Entonces, es necesario conocer a Dios. ¿Cómo es necesario Dios? Dios nos enseña a nosotros a través de la palabra de Dios. Pero voy a decirles otro versículo más, porque esto aquí para mucha gente se le complica, ¿no? Porque dice, bueno, y si eso es, ¿cómo es? En 48 dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Y vosotros padres comieron en el desierto y ¿qué? Murieron. ¿Sí? Dice, pero yo soy el pan que da vida, que desciende del cielo. Si alguno me comiera de este pan, viviera para siempre. El pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, aquí tenemos dos cosas que estamos hablando de la palabra de Dios escrita. Y aquí estamos hablando de la palabra de Dios, verbo. Entonces, la palabra es necesaria leerla, es necesaria creerla, es necesaria obedecerla, porque eso nos lleva a una relación con Cristo. Comenzamos a pensar que sin Cristo vamos a morir, porque este pan no es el que se cosecha acá en la tierra, al cual nosotros damos y ofrecemos hasta la vida y caminamos día y noche para conseguirla. Pero en este caso el Señor nos está enseñando la palabra de Dios para que podamos entender el pan espiritual. Otra vez, para mucha gente, pues no sabré qué decirle en este caso porque, vuelvo a repetir, yo no leía la Biblia, no creía que, para mí no me parece que era importante de conocer al Señor. Les comenté que en mi casa nunca había Biblia. Así que yo crecí que pues no era necesario, nomás pedirle a Dios que me diera trabajo y está bueno, hasta ahí, ¿no? O sea, conformarme con lo natural, o como mucha gente se conforma con lo natural. Si Dios me ayuda, que llegue, si Dios me ayuda al trabajo, si no me enfermo para trabajar, para eso, o sea, está siempre en lo natural, cosa que es normal. Por eso Dios usa el ejemplo de la comida, porque sabemos que es normal esto. Pero tan normal es eso como la vida espiritual. Para la vida espiritual, la nutrina en tu vida. Entonces tú tienes que leerla, creerla y cométela. Es decir, para que tú la puedas paladear y para que te dé esa vida y esa vida te trae una vida espiritualmente abundante. Pero no sé si en alguna manera o en otra, mucha gente piensa que nosotros nacimos nomás para comer, ¿verdad? Comida, cosa que normalmente eso por naturaleza, ¿sí? Y se nos pone eso en la cabeza que tenemos que comer porque no aguantamos si no comemos. Pero no venimos en la naturaleza con fines de buscar a Dios y comer de Dios, no. Este asunto es que dijimos nosotros todos los que invocan al Señor, entonces comienzan a ser hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios y los que han creído del Señor, entonces son unas nuevas criaturas. En Juan 3:16 dice que pues sí, o sea, que nosotros nacemos de nuevo, como cualquier niño que nace y lo primero que quiere es los alimentos. Llora, grita, quiere los alimentos, porque es necesario, porque esos alimentos, o sea, estamos hablando de la leche, ¿no? Si él no toma leche, se muere. Si un recién nacido en Dios no come la palabra de Dios, es decir, leche espiritual, muere. Pueda que haya comenzado bien,
pero también puede acabar mal, porque no cree que es necesario meditar en las Escrituras. Las Escrituras abren tus ojos. Al que estaba ciego, lo hace ver. Te da sabiduría a ti. Pero también vienes a un entendimiento del Salvador. Un entendimiento que jamás habías tenido. Una relación con nuestro Salvador. Dice, el que me come, si es el que come y se bebe, ¿y cómo podrá hacerlo? Mucha gente en la antigüedad se decía, qué está hablando el comerme y tomarme? Pues, ¿qué es eso? Pero él está hablando de la comida natural parecida a la comida espiritual. El que no me toma y me come, me toma, entonces no va a tener vida eterna. Entonces, otra vez, la palabra de Dios, que es Biblia, escrito, que él vuelve a repetir en el versículo 45 de aquí en Juan 6, dice otra vez, escrito está, otra vez, y la ley de los profetas también. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a conocer de Dios, así como cuando los niños comienzan a comer y comenzar a conocer a papá, mamá y a sus familiares. Aunque están vivos cuando nacen, pero eso no quiere decir que ellos registran las cosas como ya cuando son adultos o cuando hemos llegado adultos. Entonces todos los que nacemos en el Señor necesitamos rápido conectarnos con la palabra de Dios. Rápido. Porque entonces nosotros muremos. Así que nadie puede comer por nosotros. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que comer. Normalmente, vuelvo a repetir, mucha gente no cree que es necesario gastar tiempo con la palabra de Dios. O está muy cansado, ¿verdad? Trabaja mucho, 8, 12 horas, o no sé cuántas. Cuando menos yo cuando trabajaba en la labor, trabajaba 14 horas. Así que yo salía rendido, no tenía ganas de nada. Únicamente llegar a mi casa y acostarme a dormirme, cuando menos cenaba. Entonces, otra vez, se aleja la persona de haber conocido a Dios y se hace otra vez natural, materialista. Entonces, otra vez, el vivir es bien posible. La palabra es muy, muy específica. Comértela y vivírtela. Pero la Biblia habla tocante que el Señor nos enseña a nosotros. Siempre tenemos que ver la vida natural. Si usted entiende y yo entiendo la vida natural, podemos entender mejor la vida espiritual. Pero si nosotros no apreciamos, porque nuestro Dios es como nuestro Padre, es nuestro Padre en el Espíritu, Él es nuestro Padre. No somos engendrados por deseo del humano, sino por la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a querer que Él nos abra los ojos, que nos dé sabiduría de Él, para poder entenderle a Él, para poder conocerlo a Él y cuando Él nos habla. Creamos todos que el niño cuando nace no conoce a nadie, pero van pasando los días y ese niño o niña comienza a conocer la voz de la mamá, comienza a conocer la voz del papá, comienza a conocer la voz del resto de la familia. Después comienza a conocer el lugar donde está. Un recién nacido no conoce todo cuando nace, si lo va aprendiendo cuando va desarrollándose. Y ustedes lo saben y yo también. Pero la vida espiritual es lo mismo. Bueno, no diría que sea lo mismo material, pero tiene la misma circunstancia para ser. Entonces ahorita estamos en una cuarentena, ¿verdad? Y decir, pues no he podido trabajar. O aunque usted siga trabajando, eso no lo hace más espiritual, o más sabio, o más entendido, si usted no gasta el tiempo en la palabra de Dios. Por el otro también, eso es una manera de verse principalmente. Hay que ponerlo como prioridad.
Es una prioridad, así como usted es una prioridad que cuando se acaba la comida en la hielera, rápido que se va a la tienda, la primera tienda que encuentra. Entonces tenemos que este, poner mucho cuidado lo que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra de Dios. No dejarnos llevar simplemente por lo que nos dicen. No digo que no nos digan bien, el pastor o quiénes son los líderes, están hablando del Señor, pero usted personalmente es el responsable. ¿Sí? Si el niño si el niño no quiere tomar leche, pues no le va a hacer efecto, porque normalmente no, el papá y la mamá no se lo van a tomar por él. Así es de que otra vez, concentrarse en leer la palabra de Dios en este tiempo. ¿Sí? Eso va a ayudar mucho cómo nosotros aprender de Dios y cómo ser humildes en nuestras vidas. Porque la Biblia dice ser manso porque yo soy manso. A través de la lectura de la palabra de Dios nos da sabiduría, pero también hacemos carácter. Y el carácter no es del papá y de la mamá, o del carácter que nosotros traemos, que no conocemos a Dios. Ahora, el carácter que nosotros vamos a conocer es el carácter de Cristo. Cristo es el Señor y es el ejemplo en nuestras vidas. Así que yo me acuerdo de mi padre. Y yo aprendí muchas cosas de él porque él era muy trabajador y lo admiraba porque así, acá, o sea, él era mi amigo. Tenía un gran deseo de hablar con él, platicar con él, porque siempre, él no hablaba mucho, pero el concepto que él hacía me daba el ejemplo. No necesariamente me hablaba, pero me daba el ejemplo con él mismo. Entonces Dios viene siendo igual. Nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre. Pero tenemos que querer que Dios nos ayude a nosotros. No hacerlo por nosotros mismos. ¿Sí? Dice, bueno, yo ya fui a una iglesia, ya acepté al Señor, y ya está. No, no. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora falta a nosotros crecer en el Señor. ¿Sí? Yo he conocido, le he comentado anteriormente que yo tengo 40 años de ministrar la palabra de Dios, o tal vez más, un poquito más, pero yo he visto gente que no toma en serio el pan, la Biblia, no toma, como dice, yo no sé si ustedes han, y creo que sí, todos hemos tenido un tiempo de que nos ha dado una hambre. Y eso nos pone nerviosos, nos pone, eh, hasta la actitud de nosotros cambia, porque el hambre, ¿verdad? Que pues el cuerpo lo está pidiendo, no es que no queramos, es que nos pide el cuerpo esa comida, quiéramos o no, Él nos recuerda que tenemos que comer. Pero también la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, nos enseña a nosotros que tengamos que tener hambre por la palabra de Dios. Sinceramente, otra vez, individual. Porque yo creo que este tiempo de la cuarentena, el Señor se apartó. Él no llevaba a los discípulos con él. Él no andaba alrededor de su mamá. Él no andaba alrededor de su papá. Él estaba solo. Entonces, llega el momento de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, hijas de Dios, vamos a tener que confrontar o tenemos que venir delante de Dios. No a través del pastor, cosa que lo haga el Señor por el pastor, pero usted y yo salí de la iglesia en la cual yo me crié hace 40 años. Mi pastor murió, cosa que yo respeté siempre y lo sigo respetando en memoria. Pero yo tenía que seguir porque yo tenía que aprender, conocer, entender las cosas de Dios. Con todo, no quiere decir que sea perfecto, pero por esa razón, porque no soy perfecto, me urge a mí. Me urge leer la palabra de Dios. Me urge comerme la palabra de Dios, que vamos a decir como palabra natural, pero verbo. Tener una amistad con el Señor Jesucristo, no únicamente como Salvador, sino como un amigo. Ustedes entienden lo que es un amigo, no un religioso, un amigo. Un amigo pues siempre está contigo. El Señor nos ha prometido, yo estaré contigo todo el tiempo hasta el fin del tiempo. Jesucristo es nuestro amigo, el verbo, el pan que viene del cielo. Tenemos que querer tener una relación con Dios.
¿sí? Entonces, otra vez, no hay de otro lado, no hay de otro lado. Recordemos, por un momento, antes de todo esto, si nosotros miramos la gente, o ustedes, o yo, mirar el sacrificio que hace la gente, hermano, es un sacrificio. Trabajar es un sacrificio, es cansado, agotado y a veces ni ganas te dan ganas de trabajar, pero hay algo que te exige que lo tienes que hacer. Igualmente en las cosas de Dios. Estamos cansados, estamos tristes, no, pero exígete tú, exígeme yo, para yo querer conocer más a Dios, conocer la voz del Espíritu Santo, conocer la amistad yo con Cristo mismo. Entonces, creo yo que las cuarentenas, los 40, el concepto de que el Señor se fue 40 días con 3 noches al desierto, Él lo tuvo que hacer. Él debía de hacerlo. Por una razón. Una, por ejemplo, a nosotros. A todos los que íbamos a creer en Él, en todos aquellos que habían respondido a Dios, Él era el ejemplo. Él tenía que pasar. Él nunca nomás dijo. Él pasó la prueba. ¿Sí? Otra vez, tenemos que llenarnos de valentía y decir, Señor, sí, Señor, yo he dejado de leer la palabra y lo que es peor, no la abro a compartirla con mis hijos, con mi esposa. Yo quiero traer comida a la casa, pero se me ha olvidado la comida eterna. Así que yo les animo a las personas no temer. El temor no viene de Dios. El temor viene de la naturaleza del hombre, de nosotros. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? Esa es la naturaleza. Con todo, eso es muy esencial. Pero como yo le estoy hablando como hijos de Dios, como hijas de Dios, no nomás de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Así que Dios quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo, quiere venir a darnos la paz que Él prometió. La paz los doy, la paz los dejo. No, esta paz no viene del mundo, sino viene del cielo. Así que en medio de las tribulaciones podemos estar confiados, siempre confiados, para no dejar que la carne, el ego de nosotros, nos entristezca. Y no digo que no hay que echarle ganas en las cosas que debemos de hacer, pero igual en las cosas espirituales, en las cosas de la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia te abre los ojos para conocer a Dios. El verbo te enseña el carácter de Dios. Sí. Y nosotros vamos a vivir en una vida, aunque vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. O sea, nuestro no es el destino. Toda la gente va a un destino. Algunos ni saben ni les interesa el destino. Pero este destino que nosotros buscamos es la vida eterna. Pero comienza a buscarla aquí en la tierra y comienza cuando comienza un creyente a creer, o aún cuando ya crees pero no has ponido mucho cuidado a esto. Así que otra vez así los dejo. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y si quieren contactarse conmigo de una manera u otra, recuerden que yo no busco fama ni mucho menos dinero, sino que busco amigos. Los amigos son difíciles de hallarlos, porque los amigos siempre están juntos. Aun cuando estén lejos, se están comunicando. Esos son los amigos. Así que yo ando buscando amigos. No digo que no he encontrado, ya he encontrado amigos, pero no me sacio de encontrar más amigos para poder animarnos unos a los otros. Es lo que dice la Biblia. Cuando uno se desanima, anímalo a Él. Cuando tú te desanimas, Él te ayuda a ti. Así que, hermanos, los pongo en las manos de Dios para que juntos podamos no únicamente pasar esta epidemia, pero las otras que vengan.